Mis hermanos, a lo largo de esta serie de escuelas dominicales que hemos recorrido, algunas declaraciones importantes acerca de lo que nos identifica a nosotros como cristianos desde una perspectiva puramente trinitaria. Hemos visto, pues, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo y también en la historicidad y el fundamento de lo que significa el símbolo apostólico, el credo. Y finalmente vamos en esta serie terminando con la declaración de creer en la iglesia y en la comunión de los santos. Como veremos más adelante, este no es un tema el cual podamos considerar como algo secundario, sino que también hace parte del núcleo confesional de todo aquel que se hace llamar cristiano. No en vano, esta es una declaración que nace desde el seno de la iglesia primitiva para identificarnos delante del mundo como parte de la cristiandad. Y esto, pues no puede ser de otra forma, pues en la misma naturaleza humana encontramos que nosotros tenemos siempre una vinculación en comunidad. De hecho, la historia, los grandes progresos de la humanidad, nosotros los podemos seguir mediante las asociaciones de individuos. Vemos que grandes progresos tecnológicos, por citarlos de alguna manera, eh, han sido propiciados en comunidad, en asociación, algunos buenos, otros no tanto. Y esto tampoco puede ser diferente en la comunidad de los redimidos en Cristo, unidos por la obra sobrenatural del Espíritu Santo y que se disponen en alabanza al Padre Eterno. El hombre, como ser social, creado a imagen y semejanza de Dios, es una criatura que le alaba. Y existe en nuestra naturaleza esta inclinación religiosa. Esta no puede ser individual ni privada. La relación de pacto que establece Dios y el hombre no se hace a título personal, sino bajo una representación como cabeza federal. Nosotros, como bautistas, uno de nuestros distintivos es la teología pactual. Y en esa teología pactual hay una cabeza federal, pero que representa individuos, que representa a una comunidad. Decimos, por ejemplo, que todos caímos en Adán. Adán cayó solo, pero como representante de todos nosotros. Y somos a la vez redimidos en Cristo, también como representante de todos los elegidos, de todos aquellos que han decidido proclamar y creer en Él. También bajo estos mismos términos, Dios funda una relación con el pueblo de Israel en una comunidad tanto nacional, Israel como nación, también como con el índole religioso, bajo la instrucción de la ley divina. Y aquí encontramos lo que vienen a ser los cimientos de la iglesia, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento es anunciada, es profetizada, es decir, la iglesia no viene como una sorpresa luego de la resurrección, es parte de un germen que se viene gestando desde el Antiguo Testamento y desde esa relación en que Dios establece con el hombre. Veamos entonces cómo la iglesia se constituye primeramente en una expresión de unidad en la fe, cómo esta unidad se armoniza en medio de la multiformidad de quienes conforman esa iglesia y lo que nosotros debemos esperar de la comunión entre los santos multiformes y la vida práctica de la iglesia. El Evangelio de Mateo encontramos la famosa declaración de Cristo y la promesa de su iglesia. Leemos en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no es hasta el evento de Pentecostés, en Hechos 2, donde
esta comunidad de creyentes inaugura esa promesa recibiendo un principio de vida propio por la acción del Espíritu Santo. Encontramos que en Pentecostés hay un evento sobrenatural, pero también hay un evento de inauguración, en donde la acción del Espíritu Santo crea esta iglesia, funda esta iglesia, cuya cabeza es Cristo. El Espíritu Santo es quien aplica la conversión en la vida del creyente, haciendo siempre posible su confesión. No podemos confesar a Cristo si el Espíritu Santo no realiza una obra sobrenatural en los corazones, en la conversión. En esa discusión que tiene el Señor con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, en Juan 3:3. Y esa acción del Espíritu Santo produce una nueva vida. Esta nueva vida que ahora es propiciada por el Espíritu Santo y que nos une a Cristo como cabeza. La iglesia de ninguna manera es una reunión de personas que individualmente profesaron ser creyentes y que luego se asociaron. La iglesia es un organismo como un todo en donde los llamados o las partes son introducidos por adopción. Es decir, tenemos una concepción de la iglesia como un organismo, como parte de un todo. Y esto lo podemos ver en lo que el apóstol Pablo usa en su analogía de comparación con el cuerpo. Dice en 1 Corintios 12, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituye un solo cuerpo. Así también en Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Noten cómo el apóstol Pablo está hablando primeramente de un cuerpo. Noten cómo el apóstol Pablo luego se dirige a los individuos o a los miembros, pero estos miembros no tienen vida aparte del cuerpo. Es decir, nosotros no podemos decir que la mano puede tener vida propia por su cuenta a menos que esté unida al cuerpo. De la misma manera, cada creyente hace parte del cuerpo de Cristo como un todo. Nosotros nacimos de nuevo, ya somos ahora pertenecientes por adopción a esa familia, a ese pueblo de Dios, al que llamamos la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo, pero además de ser un cuerpo en Cristo, nos diferenciamos del mundo, que llevado por la incredulidad, la perversión de los corazones y que no dan gloria a Dios, y es que en la propia etimología de la palabra iglesia nos habla de esta separación. El texto, la palabra griega que traducimos como iglesia, traduce como los llamados fuera, los separados, los apartados. Entonces, desde la misma concepción de esta palabra, nos habla de que somos diferentes de. Ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo, nos diferenciamos de. Y esto es muy importante a tener en cuenta. La palabra iglesia se repite en el Nuevo Testamento 115 veces. Y esto para describir no solo a comunidades particulares en algún lugar, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, sino también como toda una unidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el saludo que el apóstol Pablo anuncia a los Gálatas, en Gálatas 1:2, podemos encontrar cómo se dirige o se utiliza el término iglesia de manera particular en una comunidad local. Pero vemos, por ejemplo, en Efesios 1:22,
cómo el mismo apóstol Pablo se dirige o utiliza la palabra iglesia para llamar a todos los que han confesado la fe en Cristo, los que por medio del Espíritu Santo han nacido de nuevo. Como hemos visto durante esta serie de enseñanzas, el credo apostólico es una declaración que como creyentes nosotros debemos confesar, en la cual nosotros vamos a manifestar la unidad de la fe, lo que nos acerca a Cristo y lo que nos aleja, lo que nos diferencia de las religiones falsas, lo que nos une a la verdad como iglesia. Es decir, esta declaración de creo en la iglesia, lo que en un principio nos permite distinguir es que no somos del mundo, es que ahora somos hechos parte de la familia de Dios. Entonces, al confesar, al declarar en este símbolo que creemos en la iglesia, estamos declarando al mundo que somos diferentes de aquellos incrédulos que no han nacido de nuevo, que permanecen aún en las tinieblas de sus corazones. Dice Efesios 4, del 3 al 6, esfuérzate por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Notamos que el apóstol Pablo nos dirige su mirada hacia la unidad como creyentes. Dice, esfuércense por preservar la unidad en el Espíritu, el vínculo de la paz. Es decir, lo que nos une a nosotros, a Cristo, lo que a la vez nos une a nosotros a Cristo, nos diferencia del mundo. ¿Y qué es esto que o lo que el apóstol Pablo llama comunidad? Que hay un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, que hay un solo Señor, que hay una sola fe, que hay un solo bautismo, que hay un solo Dios y que nosotros como creyentes, quienes hemos nacido de nuevo, inevitablemente vamos a estar unidos a esa verdad que confesamos. Sea aquí en salvación y vida eterna, o sea en otro lugar en donde se proclama creer en Cristo, nos une a la iglesia. Estas declaraciones nos unen a la iglesia. Pero en la medida que sucede esta progresión, en la medida en que la iglesia va avanzando en la historia, surgen luego algunas controversias por sectas y herejías que dentro de las comunidades de fe negaban estas verdades fundamentales, es decir, lo que nos une. Y en medio de este contexto, de esta situación apremiante y difícil para muchos, en donde algunos decían creer otra cosa, confesaban algo diferente, y como dice Herman Bavinck en su dogmática reformada, que los oídos de los fieles, repito, se aparten de todos ellos. Es decir, el credo, el símbolo, continuaba teniendo esa misión de diferenciarnos de apartarnos de aquello que no había sido confesado por la fe de la iglesia. Se usó entonces el término católico, que traduce universal, para distinguirnos de quienes confesaban esa unidad en la verdad, de aquellos que no lo hacían, de aquellos herejes o de aquellas sectas que estaban en el error. El gnosticismo fue uno de los grandes parásitos del cristianismo y que estuvo durante principios de la conformación de la iglesia, de la expansión de la iglesia, generando errores dentro de la comunidad de fieles. Ahora, decir que la iglesia es católica
es afirmar que preserva la unidad espiritual, donde conviven tanto los fieles, aquellos que confiesan a Cristo, pero también aquellos que no lo son. O en palabras de Cristo, el trigo junto a la cizaña, los lobos junto a las ovejas. No todos los que honran a Dios con sus labios lo honran con su corazón. Entonces, es una realidad que en medio de esta comunidad de creyentes que se reúnen, también encontramos el error o aquellos que confiesan otra cosa. En esto se hace una distinción entre la iglesia visible para referirse a la comunidad real que se reúne en un determinado lugar y la iglesia invisible para referirse a todos los creyentes en que el Espíritu Santo ha operado la regeneración, el nuevo nacimiento. O como dijo Agustín de Hipona, el cuerpo verdadero, la iglesia en su conjunto, y el cuerpo mixto, aquellas comunidades locales de fe que tanto habían creyentes como no creyentes, en donde había posibilidad de que prosperara el error y que muchas veces, lamentablemente, la iglesia se vio abocada a eso, a que personajes que no confesaban esta fe, esta unidad en Cristo, esta unidad en el Espíritu, confesaban otra cosa y de una u otra manera degeneraban en prácticas equivocadas que partían de confesiones equivocadas. Entonces, miremos lo importante que es confesar la verdad, que es confesar lo que la iglesia históricamente ha considerado como esencial, como fundamental y que nos ayuda a tener claridad sobre cuál es el error o cuáles son los que no son de nosotros. Ahora, en este entendido de la iglesia que está conformada de una manera mixta, debemos agregar que incluso nosotros como creyentes seguimos expuestos a luchas en nuestra carne que evidentemente manchan la iglesia. Es decir, no solamente los que confiesan otra cosa diferente manchan la iglesia, sino que nosotros como creyentes, en medio de nuestras debilidades, en medio de todas las luchas que tenemos, aún con el remanente de pecado, continuamos exponiendo a la iglesia de Cristo a ciertas desavenencias, a ciertos errores, a ciertas cosas que manchan la iglesia. Existe entonces una armonía entre la unidad de la fe, esto que decimos que es la iglesia universal, y las expresiones que dentro de cada comunidad o dentro de cada iglesia local, que de manera diversa se practica en la iglesia terrenal. Cuando se afirma que hay una diversidad, se debe entender en un sentido tanto histórico como geográfico. Histórico, pues desde su fundación de la iglesia, no se ofrece la misma claridad de las verdades de la Escritura para todos los creyentes en todos los tiempos. Vuelvo y repito. No se ofrece la misma claridad de las verdades que están en la Escritura para todos los creyentes en todos los tiempos. Vemos aquí lo que se llama la progresión del dogma. Un ejemplo es que la declaración de que Dios es uno y trino no es entendida igualmente por los cristianos del siglo II o por los cristianos del siglo XX. Existe una herencia interpretativa que la iglesia va acumulando. Es decir, nosotros como salvación y vida eterna no nacemos de manera espontánea
en todo el entendimiento de las Escrituras, de la misma manera como lo hizo la iglesia primitiva. Nosotros recogemos toda esa herencia de la progresión de la verdad que el Espíritu Santo procura guardar, porque la promesa es que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Entonces es el Espíritu Santo quien se encarga de guardar toda esa herencia escritural para preservar a su iglesia, para dar más claridad a cada uno de los creyentes en todas las generaciones. Esta progresión del dogma es una obra del Espíritu Santo como guiador de la iglesia. Este desarrollo no se atribuye a una denominación en particular, sino más bien a un desarrollo que edifica todo el cuerpo de Cristo durante diferentes generaciones. La verdad evangélica del mensaje cristiano es tan rica que se encuentra en la diversidad y en la universalidad de la Iglesia de Cristo presentada a lo largo de la historia, dice Herman Bavinck. Podemos nosotros acudir confiadamente a los grandes teólogos de la historia que Dios ha elevado con un mayor entendimiento y que sin alguna denominación que reclame su exclusividad. Podemos decir nosotros de Tomás de Aquino, que para la Iglesia Católica Romana es uno de sus grandes teólogos, o de Agustín de Hipona, que también pertenecen a nuestra herencia cristiana. Que a pesar de que pertenecemos a dos denominaciones diferentes, la unidad de la verdad se ha preservado y mantiene esta progresión, y podemos decir lo que ellos confesaron como esencial, también nosotros lo confesamos como esencial, y lo que ellos desarrollaron para aportar más claridad a esa doctrina, nosotros también lo podemos reclamar como nuestro. ¿Por qué? Porque hace parte de la obra del Espíritu Santo para preservar esta unidad de la iglesia. También podemos decir que esta diversidad se da en un sentido geográfico. Los particulares acercamientos y vivencias de una iglesia hacen que por esa naturaleza especial no sea igual una comunidad que otra. Por ejemplo, los credos apostólicos difieren entre sí. Recordemos que estos credos apostólicos que estamos estudiando aquí no es un credo apostólico, hace parte de muchos credos apostólicos que tienen muchas cosas en común, pero que también tienen algunas diferencias entre sí. Y estos credos apostólicos se daban principalmente por regiones, por lugares geográficos en particular, y esto es así porque para algunos credos era necesario ampliar algunas declaraciones de fe que estaban siendo confesadas, que se relacionaban con un interés de ofrecer más claridad acerca de algún tipo de herejía, de error o de falsa doctrina que intentaba inmiscuirse, meterse en medio de esa iglesia local. Entonces se hace necesario ampliar un poco la definición. Por ejemplo, la fórmula de Aquileia, la que utiliza Rufino, en lo referente a la declaración de yo creo en el Padre, agrega que es invisible e impasible. El credo apostólico de Roma no tenía estas dos palabras, ni invisible ni impasible, pero en la región de Aquileia, otro lugar diferente a Roma, sí existe estas dos palabras adicionales a la declaración del Padre. En razón de una herejía, patripacianismo, la cual negaba la Trinidad, la cual hacía al Padre como aquel que se encarnó. Es decir, una especie de modalismo. En YouTube pueden consultar una serie de escuelas que tuvimos acerca de las herejías cristológicas. Entonces, si quiere ampliar un poquito más del tema, le recomiendo que pueda echarse una pasada por esa serie de escuelas que tuvimos en octubre, si no estoy mal. Entonces, vemos que este credo
se diferencia del otro. Es decir, hay ciertas particularidades, hay ciertas diferencias, hay una diversidad para preservar la unidad. Es decir, no es algo arbitrario, no es algo que alguien se toma por atribución propia, es dentro del mismo seno de la iglesia que el Espíritu Santo promueve este tipo de diversidad para preservar su unidad. O por ejemplo, cuando leemos en el Apocalipsis que el apóstol Juan se dirige a las 7 iglesias, recuerde que cada una de las declaraciones o de las exhortaciones que hace Juan no son iguales. Cada una tenía una particularidad, cada una tenía una especial diferencia respecto de las otras. A todas las iglesias no le dice lo mismo. Es decir, cada una de esas comunidades de fe estaba teniendo diferentes dificultades, diferentes formas en las que estaban expresando su fe. Y así como tenían buenos aciertos, también tenían desaciertos. Y muchos de estos desaciertos se diferenciaban entre las unas y las otras. Estas manifestaciones de diversidad son una consecuencia natural de nuestro peregrinaje en la iglesia en un mundo que es caído. Nosotros somos de la iglesia, pero estamos en este mundo bajo un peregrinaje. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, de alguna u otra manera, el mundo condiciona nuestra vida en comunidad, condiciona nuestras experiencias de fe. Una verdadera iglesia, en un sentido absoluto, es imposible en la tierra, dice Herman Bavinck. Estas son fantasías que no se van a corresponder con la realidad. En esto debemos entender que nosotros tenemos que confesar unidad en lo esencial, pero en lo secundario, diversidad. Primero el fondo antes que las formas. Es por esto que muchas veces no, en general, nosotros nos agrupamos denominacionalmente. Y como no bautizamos infantes, entonces nos reunimos como credobautistas y nos diferenciamos del paidobautismo. Y así, una y otra serie de prácticas que en medio de la iglesia, de una sola iglesia, se da tanto esta unidad de la verdad en lo esencial, como también la diversidad en lo particular. Existe una promesa escatológica. Cuando Cristo venga, hallará una iglesia. ¿Y cómo hallará esta iglesia? Dice Efesios 5:27, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y quizás esta promesa de la Escritura pueda llevarnos a pensar muy piadosamente que nosotros necesitamos conformarnos como un solo cuerpo uniforme, un solo cuerpo que confiesa una sola cosa y que se presenta a Cristo de la manera más inmácula posible y sin contaminación. Pero esta es una promesa espiritual en la que nosotros no podemos gozar perfectamente, hermanos. Esto es un sí, pero no todavía. De la misma manera en que nosotros estamos en un camino en donde hemos sido transformados, en donde se nos dice que nuestra naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu Santo, pero que aún no estamos glorificados. De la misma manera, la iglesia sigue su peregrinaje, aún con manchas, aún con imperfecciones, aún en medio de la diversidad, pero siendo preservadas por el Espíritu Santo en la unidad. Ahora, ¿cómo entonces vivimos? ¿Cómo debe expresarse esta vida de la iglesia?
esta comunidad que por fe llamamos santos, porque somos declarados santos, pero que nuestra santidad también implica una progresión, también implica una depuración de muchas de las cosas que se arrastran con nuestra vieja naturaleza de pecado. Al señalar todas estas diferencias en la diversidad y las dificultades que sobresalen en la vida de la iglesia, nosotros no debemos perder de vista que nuestra unidad sigue permaneciendo en Cristo. Él, que es la fuente de toda virtud por la que nosotros somos transformados a su imagen. Y eso incluye un llamado a la fraternidad. A pesar de la diversidad, se nos aconseja en la Escritura, primero, que nos inclinemos hacia la fraternidad. Dice Romanos 12 en el versículo 10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dando preferencia unos a otros. En la práctica existe para nosotros una elasticidad que es inevitable. Gracias a esta pluriformidad, como dice Babin, que es en primer lugar, estamos nosotros obligados a vincularnos con lazos espirituales en unidad en lugar de vínculos institucionales externos. Es decir, que aunque nosotros podemos agruparnos denominacionalmente, podemos decir, yo soy bautista reformado, yo soy presbiteriano, yo soy romano, yo soy esto. Los vínculos que son institucionales no van a primar sobre la fraternidad que nosotros debemos expresar como creyentes en nuestra unidad. Somos unidos, somos injertados al pueblo de Dios y eso prima por sobre cualquier institución externa que quizás pueda condicionar esa fraternidad. Podemos llamar a otros hermanos en otras comunidades que no hacen parte de nuestra denominación como hermanos en Cristo. Y podemos y debemos procurar esta comunión, esta cercanía, esta fraternidad que nos une en lo esencial, pero quizás nos pueda estar dividiendo, separando en lo secundario o en lo no esencial. Es propicio que nosotros podamos ejercitar la prudencia para no caer en algún tipo de degeneración que dañe siempre este vínculo fraterno, bien sea por excesos o por algún tipo de carencia. Recordemos que al perseguir el ideal de una iglesia perfecta, nosotros podemos estar en peligro de comprometer nuestras convicciones o peor aún, la de nuestros hermanos, lo que a la postre termina afectando la fraternidad. Dietrich Bonhoeffer dice, Dios aborrece los ensueños piadosos porque nos hacen duros y pretenciosos, nos erigen en jueces de los hermanos y de Dios mismo. Muchas veces, en el ánimo de la fraternidad y de negociar absolutamente todo, podemos nosotros imponer cargas sobre nuestros hermanos, sobre las conciencias de otros, y que intentando piadosamente tener un vínculo más amplio posible para dar la bienvenida a todos, podemos estar colocando cargas sobre nuestros hermanos que rompen la fraternidad y que impiden que la iglesia de Dios se exprese en amor. Sí, puede y es necesario que muchas veces, como comunidad perteneciente a cierta denominación o un poco más amplio, una serie de denominaciones que compartimos tantas cosas en común, podemos distanciarnos en la reunión física, y de hecho es así, pero manteniendo aún una fraternidad
que nosotros nos reunamos en este lugar no nos impide estar en comunión con otros hermanos en otras iglesias locales. Vuelvo y hago un énfasis en esto. Y en esto también tenemos que tener en cuenta que algunas diferencias pueden ser muy marcadas, que nos obligan a llevar algunas discreciones adicionales. No se debe tratar igualmente al error que a la herejía. Dice Babin también, mucho de este mensaje ha sido basado en el libro de Reforma Dogmática de Herman Babin, así que me van a estar escuchando mucho a Babin. Dice Babin que debemos tener cuidado con los términos herejía y cisma. El primero rompe la unidad de la iglesia en materia doctrinal y el segundo en el compañerismo de la comunión. Estos son cosas que debemos tener en cuenta para la prudencia a la hora de nosotros expresar fraternidad con otros hermanos. No podemos ser complacientes con la herejía, lo que la iglesia ha declarado como no parte de lo esencial y que nos diferencia a los creyentes de los no creyentes. Quien no confiese a Dios como trino, lamentablemente tenemos que decirle, no es bienvenido a la iglesia de Cristo. Pero quizás algunas atenciones que tenemos sobre cosas muy secundarias pueden hacer que nosotros rompamos completamente relaciones y se perjudique el compañerismo que nosotros debemos tener como hermanos, manteniendo siempre lo esencial y descansando en que en lo secundario el Espíritu Santo nos ayudará a mantener esa fraternidad. La exhortación en la Escritura ni es a aborrecer a quienes no mantienen las mismas convicciones denominacionales, ni tampoco ceder a todo en nombre de la uniformidad. Y cierro con las palabras de Bonhoeffer que dicen, los hombres están divididos por la discordia, pero Jesucristo es nuestra esperanza. En Él, la comunidad dividida encuentra su unidad.